Dios, aleluya. Seguimos predicando las nuevas de salvación, que es la palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios. La gloria y la aleluya. honra es para Dios, porque Dios, en este día el Señor se ha manifestado, se ha glorificado en cada una de estas almas que han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y queremos predicar sobre lo que dice la palabra en Efesios. Salvos por gracia, dice la palabra, salvos por gracia. Y dice la palabra, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y dice, y los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, en lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Un día también nosotros, pues, la honra y la gloria es de Dios. Por eso hoy podemos predicar la palabra del Señor, porque podemos hablar de las Escrituras, de la santísima palabra viva, que es Espíritu de Dios. Que le vaya bien. Porque también Él nos dio vida a nosotros un día que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es el delito y pecado? Delito y pecado es que cuando uno vive sin el conocimiento de Dios. Cuando decimos sin el conocimiento es que no hay temor. Cuando decimos sin el conocimiento es que no hay conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Sus mandamientos, su palabra. Lo que está escrito en las Escrituras. Ese es el temor, el amor, la vida eterna, la palabra de Dios. Pero cuando uno vive sin el conocimiento de Dios, vive muerto en el pecado. ¿Qué significa muerto en el pecado? Que hay vida. Aparentemente el cuerpo tiene vida, pero está muerto en inmundicia. Muerto en los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? La vida liberal, la vida loca, la vida que todo dice yo hago con mi vida lo que yo quiero. No hay respeto, primeramente no hay temor a Dios, no hay amor a padres, no hay amor a nadie y no se ama ni uno mismo. Esa es la vida liberal, que hace con su vida uno lo que le plazca. Eso significa muertos en el pecado, muertos, su vida muerta en los deseos carnales. Por eso la palabra lo declara bien claro. El apóstol Pablo dice, Él os dio vida, dice, oye bien, Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo lo que es pecado trae delitos, trae tantas cosas que es señalado, es maltratado. Es una vida sin sabores, una vida de amarguras, de aflicciones, de tristeza. Y todo esto lo que la Biblia habla. Pero Él nos dio vida a nosotros también, como mis hermanas, como mi hermano, que un día vivíamos esa vida loca, esa vida muertos estábamos nosotros, pero Él nos dio vida. Ahora tenemos vida. ¿Por qué tenemos vida hoy? Porque transmitimos la palabra, la gloria de Dios. Transmitimos la bendición de Dios. Esa es la vida que Dios nos dio.
transmitimos la gloria de Dios, aleluya, para los que están muertos en delitos y pecado. Mas él dice en el 2 también, en los cuales anduviste, oye, en los cuales anduviste. O sea, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia, a uno que un día, pues, estaban en el camino del Señor, pero se desviaron. Entonces él les dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿oí? La corriente del mundo. ¿Cuáles son las corrientes del mundo? Este mundo que la gente le encanta la locura, pues, le encanta sus ojos, sus oídos, no están atentos a escuchar la palabra de Dios, no están atentos a ver con sus ojos la gloria de Dios, no, que sus ojos están atentos para ver el pecado, para escanear el pecado, solo para escanear el pecado. Los oídos están atentos solo para oír las locuras del mundo. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente que vive en la desobediencia presta todo su cuerpo, pero no a la atención a la gloria de Dios. Bendito sea Dios por aquellas personas que no tienen el conocimiento de Dios, pero están atentos a escuchar el mensaje, la palabra. Y qué bueno es eso, cuando las personas se quedan a lo lejos y están atentos al predicador, a escuchar el mensaje de la palabra. Que Dios les bendiga, porque esa es una bendición, escuchar la palabra de Dios. Porque ¿por dónde entra la fe? La fe entra por los oídos, escuchando la palabra que ha salido de la boca de Dios. Entonces esta David redarguye, como en Dios estaba predicando sobre la mujer samaritana, donde habla del pozo, y Cristo le empezó a hablar de la palabra, y ella empezó a indagar, a escuchar, y le hacía preguntas, y al final esta mujer corrió a predicarles también a su pueblo, el lugar donde ella vivía, y empezó a gritar, hay un profeta, me acaba de decir toda la verdad. Y desde ese momento ella empezó ya también a predicar la palabra de Dios. Se fue alegre, contenta. Y esa es la palabra fiel, la palabra de Dios, la palabra de cambios, la palabra de vida. Porque la mucha letra en este mundo entorpece. Hay mucha gente elocuente, mucha gente preparada en filosofías, fábulas, psicologías, hombres preparados en muchas ramas, en ciencia, en ingeniería, pero ¿de qué sirve que puedan tener muchas prolongaciones o sabiduría en ser maestros, tal vez para hacer edificios, maestros para hacer carros o cualquier cosa, pero eso queda ahí nomás? O hombres elocuentes para terapiar a otras personas con la palabra de hombre, con lo que es inspirado, con lo que el hombre ha salido, pero ahí nomás queda. O sea, porque cuando el humano empieza a crecer en este mundo y empieza a tener títulos, o sube la arrogancia, la altivez. Cuando alguien, como siempre le he hablado yo, cuando ya llega un joven y ya está sacando la licenciatura, tal vez, que va a ser abogado, doctor en leyes o cualquier, ya empieza aquella altivez que se siente grande, pero cuando le dicen ingeniero o licenciado, todo esto, o le dicen abogado, se siente el hombre como que fuera un Dios y qué tremendo, pero eso ahí nomás queda. Pero no hay como la sabiduría de Dios, no hay como cuando alguien escucha la palabra de Dios y le empieza a poner en obra y empieza a hacer la voluntad de Dios. Ese es un hombre sabio, una mujer sabia. ¿Por qué? Porque anda edificando, es un buen consejero, porque aconseja con la gracia de Dios, con la palabra de Dios,
No va a ser un consejo en balde, va a ser un consejo de restauración, un consejo de sanidad, de salvación o de peligro, porque es palabra de Dios. Pero los consejos humanos ahí nomás quedan. Por eso estamos hablando de la sabiduría de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es espíritu, es salvación y vida eterna, aleluya. Y por eso el apóstol Pablo les hablaba todas estas palabras a estos hombres, entre los cuales dice también todos vosotros anduvisteis en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad, dice, de la carne, de los pensamientos y pensamientos, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, así mismo como los demás, dice. Oye bien, o sea que no teníamos un pensamiento bueno. Cuando uno vive para el mundo, solo quiere vivir tirando físico, tirando rostro. Quiere andar uno llamando la atención a todas las personas. Y si haces algo, o tienes un carro, o cualquier cosa, tú quieres andar alucinando. Y andas con aquel pensamiento activo. O sea, no hay un pensamiento positivo, no, que es un pensamiento de la carne que quiere arrogancia, altivez. Y todo esto es lo que le trae destrucción. Por eso también el Señor habla de que Él ve al humilde, dice que lo ve de cerca, pero más al altivo lo ve de lejos. Y todo el mundo sabe, y todos tenemos ese concepto y ese pensamiento, y ninguno de los humanos podemos pasar eso despercibido, porque es la realidad. Todos tenemos esa costumbre, y nadie, pues no, eso es mentira. Todos tenemos ese concepto y esa costumbre de ver a una persona. Todos somos así. Cuando tú ves una persona que la lleva muy de arrogante, de pique, de caché, que la lleva de gorguera, una persona así es muy difícil. Porque hay personas que cuando tú les quieres dar la mano y saludar, ni siquiera te la dan. Tú los saludas, amor, voltean a ver por otro lado. Y nosotros como humanos pensamos así, y Dios mismo lo dice en su palabra, que dice que al humilde lo ve de cerca, al arrogante dice que lo ve, o sea, de distancia, pues. ¿Qué te quiero dar a entender en esto? Que no hay como una persona humilde, agradable, una persona amable, saluda, dice buenos días, buenas tardes, que Dios le bendiga, que le vaya bien. Algo bien, son palabras agradables. Hay palabras bien lindas que de repente tal vez tú puedes estar pasando tal vez una enfermedad, un dolor, problema tal vez de hogar, problema psicológico, mental, muchos problemas, pero viene alguien y te dice, oh, que Dios le bendiga y que esté bien. Wow, esas palabras impactan, porque en el momento que tal vez la persona se siente como que esa palabra lo levanta, porque es palabra de Dios. Y qué precioso es eso, cuando hay personas llenas en el Espíritu, llenas en la sabiduría de Dios. No necesitas, con solo ver así, uno escanea las clases de personas. Uno puede ver la persona realmente que está pasando por tristezas, por angustia o enfermedades. Se puede ver que está por vicios, por malos hábitos. No necesitamos estar tan profundos, llenos del Espíritu. No, que así nomás uno puede ver y escanear la necesidad de las personas, a eso me refiero, la necesidad que están pasando. Y si ellos permiten y le permiten a uno predicarles, uno les predica y uno les da una palabra de parte de Dios para que tengan paz, para que Dios haga la obra en ese corazón, para que Dios lo restaure. A eso me refiero yo. Entonces, no somos ni psicólogos, porque no hemos ido ni siquiera a estudiar. No somos psicólogos. No estamos hablando palabrería de hombre, estamos hablando de lo que la Biblia habla, palabra de Dios, palabra que ha salido de la boca de Dios. Entonces esta palabra restaura, sana, liberta, bendito sea Dios. Esta es la palabra fiel de Dios. Entonces qué lindo cuando uno ve una persona y le dice, ¿sabe qué? Cristo te ama. Dios puede hacer algo en tu vida. Entonces, ¿qué le está dando uno? Palabra de aliento. Palabra de aliento. Nada más una pregunta. ¿Y Dios cuánto iglesia recibe? ¿Cómo? Cuando una iglesia
Pues de esa iglesia estamos hablando nosotros. Solo una iglesia estamos hablando, la de Cristo. No estamos hablando de otra, estamos hablando del fundamento de la palabra de Cristo. Él es la iglesia. Y el fundamento que hay es la iglesia de Cristo. El evangelio, poder de Dios. Porque no estamos hablando de religión, porque la religión no existe. La religión no quita pecados ni salva. Cualquiera dice, yo tengo a Dios, soy religioso, pero sigue destruyendo su cuerpo, sigue de vulgar, de malcriado, de bravo. Pero él dice, yo tengo mi iglesia, yo tengo mi religión. La religión no quita pecados ni cambia, no cambia. El único que cambia se llama Cristo. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo, dando un buen testimonio y hablando de la gloria de Dios, sin ofender a nadie también, porque no estamos para ofender. Lo que Dios habla, lo habla. Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. La palabra dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos, los mentirosos, los ávaros. La Biblia es bien clara. Así es de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Gloria a Dios. Entonces, por eso estamos predicando lo que el Señor habla, sobre lo que la palabra dice, entre los cuales dice también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Los pensamientos éramos por naturaleza, ¿oí? Por naturaleza, dice, hijos de ira, así mismo como los demás, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. O sea que la palabra, Dios no rechaza a nadie. Dios, a lo contrario, Dios viene porque Él ama a los pecadores. Por eso Dios dio a su Hijo, San Juan 3:16, que ama tanto a los pecadores, nuestro Dios, que tanto es el amor de Dios, que ama a todos los pecadores que les dio. Dios le está dando una oportunidad, que Él vino a salvar a los pecadores. Como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo, porque solamente en Cristo, Él es el único que puede cambiar al hombre. Por eso dice San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Si el Hijo los libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Por qué nosotros decimos hoy, cuando empiezan las alabanzas, o andamos en el trabajo, o estamos en las calles, o andamos donde quiera, y empezamos a cantar aquella canción que dice, libre, lo cantamos con regocijo y gozo? ¿Por qué? Porque Cristo los hizo libres. Entonces nosotros transmitimos esto en el trabajo, donde quiera empezamos a decir, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. ¿Por qué lo hablamos? Porque somos libres, le estamos dando la gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Hablamos con libertad, predicamos con libertad, con regocijo y gozo. ¿Por qué? Porque el Señor los ha hecho libres. ¿Ah? Entonces le damos alabanzas a Dios, hablamos de la gloria y de las maravillas de la palabra de Dios, aleluya, porque la palabra es vida. Entonces esto es lo que transmitimos nosotros, la gloria de Dios. Por eso estamos predicando esta palabra fiel. Y más dice el Señor también en el 4, ahí mismo el apóstol Pablo habla, pero Dios dice, oye bien, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Mira qué precioso. Dios te ama, a todos los pecadores Dios le ama. Dios ama al brujo, al hechicero, al santero, al homosexual, a la lesbiana. Dios ama al matarife. Dios ama a todos los pecadores, los ama. ¿Por qué los ama a Él? Porque Él quiere sacar a todos los pecadores de esa vida miserable, aleluya. Él es el único. Él ama a los pecadores. Lo que no ama del hombre son los hechos que el hombre hace. Los hechos de la desobediencia que el hombre hace. Por eso dice que el reino de los cielos se parece como a la familia, como a la familia, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es como los padres. Todo papá y mamá, siempre lo hablo casi en todas las predicaciones, aunque salga, pero siempre lo hablo porque es la verdad. El reino de los cielos es como el hogar de una familia. Cuando los padres tienen 5, 7, 8 hijos, papá y mamá quieren lo mejor de sus hijos. Los papá y mamá dicen a sus hijos, hijos, no vayan a ser fumadores, no vayan a ser tomadores, hijos, no vayan a andar depravados. Hay padres y madres que tratan la manera de darle, desde pequeños, les dan buenas enseñanzas a sus hijos y los aconsejan bien. ¿Por qué? Porque papá y mamá quieren lo mejor de sus hijos, no los quiere ver
depravados, vulgar, no los quiere ver tirados a los vicios. Entonces papá y mamá lo primero que dicen a los jovencitos y los reúnen, les dice, hijos, escuchen, yo no los quiero ver que anden en las calles mendigando, hijos, yo no los quiero ver que anden en el alcohol ni en las drogas, porque eso les va a traer mal, los va a destruir. O sea, estamos hablando del reino de los cielos como una familia. Entonces nuestro Dios, que es grande en amor y en misericordia, Él quiere lo mejor para todos los pecadores, que quiere salvar a todos los pecadores y darles una vida eterna, que caminen en este mundo, pero no para servirle a este mundo, no que para que demos un buen testimonio, que somos hijos de Dios. Aleluya. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Por eso mucha gente a veces se opone cuando se habla que la persona que vive para el mundo a lo lejos se conoce. La persona que ya tiene malas mañas desde allá dice, ay, tened cuidado, mira, viene el ladrón. Tened cuidado. Ahí viene el secuestrador. Y empiezan a juntarse algunas personas y secretamente empiezan, con los ojos, empiezan a decir, mira, tened cuidado, mira esa persona. Y empiezan, entre ellos mismos, pues empiezan a decir esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque se conocen las personas que viven para el mundo, pues que son esclavos del pecado. En pocas palabras la Biblia lo habla. Esclavos del pecado. Entonces son señalados. Pero a esos pecadores Cristo viene a restaurarlos, a formarlos. Dios, a formarlos. Así como cuando es tiempo de reclutamiento militarmente en todos los gobiernos de todas las naciones, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Empiezan los militares a reclutar y empiezan a instruir a los soldados con disciplina. Estamos hablando de algo de humanamente, de lo que hacen los militares. Empiezan a formar y a formar soldados y a hacerlos, a sujetarlos a las leyes de ellos, a disciplinarlos y que sean hombres fuertes. Y al final, eso también la Biblia lo habla. También habla de esto el apóstol Pablo. Entonces, así es Dios. Dios, cuando Cristo viene, los recluta del pecado. Cristo viene, los saca de ese mundo de pecado. Cristo viene, los empieza a transformar, a libertar. Empieza a despercudir nuestro cuerpo. Empieza a cambiar nuestra fisonomía. Mira qué precioso lo que Dios hace. Empieza Dios a restaurar nuestro cuerpo. Uno se va viendo más despercudido, ya no todo tan parchado del sol, o pálido, o las grandes ojeras, aquellas grandes resacas, echando mal aspecto, ya no. Entonces Dios empieza, y después que el Señor los empieza, el Espíritu Santo viene y empieza a capacitarlos con la palabra, cómo orar, cómo ayunar, y viene el Espíritu Santo y empieza a retribuir a través de la palabra todo lo que tenemos que hacer, como agradar a Dios. Entonces uno viene a ser un buen soldado, y ya de ahí, cuando el Espíritu Santo te ha capacitado, te ha restaurado bien, Él viene y no te lo dice el pastor, no, que lo pone en tu corazón y en tu mente, hoy voy a ir a predicar, y Él te pone aquel deseo de salir, porque Él va como poderoso gigante con nosotros. Entonces uno empieza a hacer, agradar a Dios, agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Lo que está haciendo Dios, haciéndolos un buen soldado para el ejército glorioso de Cristo, a predicar, a ganar almas, a reclutar almas para el reino de Dios. Eso es lo que Dios hace. Mira qué precioso lo que el Señor, como el Señor, y los hace de una manera tan lindo, porque Él no te anda como en la militar, allá te pega unas grandes garroteadas o leñaseadas. Eso, si no lo haces bien, los sargentos o los cabos, cuando alguien es recluta, lo hacen como ellos quieren. Y qué tremendo. En cambio, Dios nos castiga. Él te corrige. Él te dice con tu palabra, hijo, no hagas eso. Mira, el mismo Dios te corrige. Y qué lindo es eso. Pero eso solamente Dios lo hace. Por eso lo vuelvo a repetir y lo voy a contradecir otra vez. Que cuando Dios, mira cuando aquel brujo se convierte a través del evangelio para Cristo, que la palabra ha llegado a aquel brujo, cuando Dios le empieza a hablar del pecado y este brujo se convierte para Cristo, vas a ver aquel brujo que ya no lo vas a ver ahí haciendo hechicería, haciendo santería, no.
Ese brujo ya anda con una Biblia, bien vestido, predicando la palabra de la gloria de Dios. Como cuando aquel drogo, aquel que estaba tirando, aquí en este parque MacArthur habían muchos tirando drogas, vendiendo drogas. Y muchos hoy son ministros de Dios. Miren qué lindo. De aquí, de este lugar, Dios ha sacado tremendos ministros. De aquí ha sacado borrachos, prostitutas, homosexuales, lesbianas. De aquí ha sacado Dios de toda clase de personas. Y mira esas personas, ¿qué es lo que puede hacer un mal viviente? Óyeme bien, ¿qué es lo que puede hacer una persona? Tirando drogas. Ve al joven y le dice, fúmate un cigarro si no, no sos hombre. Tómate un trago que no sos un hombre. ¿Qué es lo que está haciendo ese hombre? Echándole veneno a otra persona. Quiere que sea igual que él. Eso, ¿sí o no? Eso es lo que todo mundo quiere. No da una buena enseñanza, un buen ejemplo a los demás, no, que está dando lo que él es. Y quiere que el joven sea igual que él. La mujer, cuando la jovencita anda ahí, quiere que la jovencita sea fumadora, se prostituye y que sea bailadora, que sea... O sea, solo malas enseñanzas enseñan. No enseñan algo bueno, solo puras desgracias. Eso es lo que yo te estoy refiriendo. O sea, las personas nunca le van a dar una buena conducta a una persona. Pero qué lindo cuando un pandillero se convierte para la gloria de Dios. Ya no vas a ver a aquel pandillero con aquellos grandes pantalones, aquellas grandes camisotas y está caminando mero raro, ¿no? Cuando este pandillero se convierte para Cristo, vas a ver como un buen soldado de Cristo. Cambia su caminar, cambia su vestir, cambia todo Dios, aleluya. Y eso mismo lo podemos ver con las prostitutas. Cuando una prostituta se convierte para Cristo, ya no lo vas a ver ahí con aquellos vestidos enseñando su cuerpo, toda, no, la vas a ver esa prostituta con su pelo largo, con sus vestidos bien preciosos. Ya no anda así con pintura ni nada. Ella anda presentando el cuerpo, porque nosotros presentamos el cuerpo, que es el templo de Dios. Esa es la diferencia de lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace en todo pecador. Y por eso yo hablo, y es la verdad. Lo que Dios hace es visto a los ojos de todo el mundo y a los oídos también. Por eso cuando el Señor le dice a aquellos hombres, a aquellos discípulos, cuando Dios les dice a aquellos discípulos que Juan el Bautista está preso y llegan Juan el Bautista está turbado, pobrecito, porque sí, estaba preso y murió por una causa justa, porque lo decapitaron a él por predicar la palabra de Dios. Pero él estaba en la cárcel turbado y oía los dichos, oía la gracia, el poder, la voz de Dios. Y él dijo, mandó a unos discípulos y les mandó a decir que si era él el que debía venir o esperamos a otro. ¿Oí? Y entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo en ese mismo momento? En ese mismo momento, Él hizo muchos milagros delante de los discípulos de Juan el Bautista. Él empezó a darle vista a los ciegos, abrir los oídos de los sordos, abrir la boca de los mudos, a levantar al paralítico, a levantar a los muertos y a sanar de lepra. Y los discípulos se quedaron viendo todo lo que Cristo estaba haciendo. Entonces él solo les dijo dos palabras nada más: vayan donde Juan y díganle lo que han visto con los ojos y lo que han oído. ¿Y qué hizo Cristo en ese momento? Oyeron primeramente la voz de Dios, cómo Dios estaba sanando a los enfermos, libertándolos. Y que estaban oyendo. ¿Y qué más con los ojos? Estaban viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y se quedaron ellos atónicos. Y eso mismo pasaba con los escribas y fariseos. Lo mismo. Ellos se arrepintieron al final. Algunos, ojalá, que yo sé que algunos se convirtieron para Cristo en ese tiempo que fue crucificado nuestro Señor Jesús. Porque ellos no creyeron. Y viendo los prodigios y milagros, porque ningún hombre podía hacer esos milagros que Cristo hacía. Estamos hablando en el tiempo que Cristo anduvo predicando en todo el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que los hombres miraban? Lo mismo que te estoy hablando. Y los escribas y fariseos viendo y todavía murmurando, viendo la gloria, que ningún hombre puede hacer esos milagros. Y todavía ellos empezaban, y ellos mismos lo crucificaron. Pero cuando vieron el cumplimiento de la palabra del Señor, muchos quedaron sorprendidos cuando se oscureció y vino aquellos truenos, que había muerto el maestro. Pero él no iba a morir del todo. Él era una enseñanza que los estaba dando, y a ellos también, porque era necesario que él muriera
pero al tercer día Él iba a resucitar, y así es, porque es necesario que todos los que somos hijos de Dios vamos a morir, pero para tener vida eterna. Eso vino a dar la enseñanza a Cristo, pero ellos no entendían eso. Pero qué lindo cuando ellos vieron que mataron al maestro y lo colgaron, y se empezó a oscurecer, y aquellos truenos que dice que el templo que él había hablado se desgajó, imagínate qué tremendo. Y ellos dijeron, de veramente este era el Hijo de Dios. Bendito sea Dios por aquellos que se arrepintieron. Pero por aquellos que no se arrepintieron, qué tremendo, qué tremendo. ¿Y qué es lo que Cristo hace en este día, en esta hora? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Te lo hace la ciencia? ¿Te lo hace la tecnología? ¿Te lo hacen esos doctores tan preparados que estudian mucho medicina? ¿Lo hacen ellos de hacer un milagro de lo que Dios hace? No lo hace nadie. Nadie lo hace. Solamente Cristo hace los milagros palpables a la vista de la humanidad. ¿Qué es lo que Cristo hace? Se va el mal hábito del cigarro, se va lo depravado, lo vulgar. Se puede ver a aquel hombre y aquella mujer en toda su forma, se puede ver. Y la gente dice, wow, se quedan atónicos también cuando ven a aquel hombre y aquella mujer, cómo se viste, cómo habla. Pueden ver todas las cosas preciosas que Dios hace. Eso es lo que Cristo hace. Pero la gente no quiere buscar al Señor. Mejor prefieren ir a donde el brujo. Mejor prefieren ir a donde los que les adivinen, que les tiren las cartas, que les adivinen las manos. El Señor reprenda al diablo. Es el único sabio Dios. Él es el único sabio. Él sabe el futuro, el presente y el pasado. Él es el único, porque dice la palabra que Dios es omnisciente. Cuando Él dice que es omnisciente, que está en todo lugar, aleluya. Él es omnisciente, omnipresente, porque Él sabe el futuro, el presente y el pasado. Omnipotente, porque su poder es infinito. Dios no tiene tope, Dios no tiene límite. Dios no tiene límite ni tope. Dios, su poder es infinito, 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 la gloria del Señor. ¿Por qué dice la Biblia que es un Dios de vivo, no un Dios de muerto? Dice la palabra del Señor. Y la gente tiene un Dios así pegado en la pared, lo hacen pequeñito, aquella imagen, aquel muñeco. Viene la Navidad y dice, ya nació el niño. Qué mentira del diablo. Ya nació, si Dios es gigante. Dice que ni la tierra no lo puede, no lo puede sostener. Imagínate todo lo que, si tú ves con la vista, no puedes alcanzar a ver todo lo que Dios ha formado, solo la tierra. Y no digamos la inmensidad de arriba, que grande, no lo alcanzamos ni ver nosotros. Si cuando lo subimos a una cima tan grande y los quedamos así viendo, wow, uno se queda bien viendo la preciosura que Dios ha hecho. Sí, cuando te subías a una gran cima alta y empezás a ver los bosques, los cerros, y todavía traspasa todo eso, no los alcanzaba a ver. Solo imagínate, y todo eso, dice que todo esto no puede contemplar la hermosura de Dios. Imagínate, solo imagínate lo que Dios, es que Dios es gigante, Dios es grande, ¿no? Pues si es que Él le ha hecho con sus manos todo esto, ¿cómo no va a ser grande? Si Él ha hecho con sus manos todo esto, Dios lo hizo todo perfecto. Mira, la luna la dejó para la noche, el sol para el día, las estrellas para la noche. Dios todo lo dejó bien, bien precioso. Y la gente todavía adorando a un Dios pequeño. No, ven a adorar a ese Dios como nosotros lo adoramos, en espíritu y en verdad. La Biblia dice, San Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque os parece que ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque la palabra, el verbo es la palabra. El verbo es la palabra de Dios, hecho carne. Ahí lo habla en primera de Juan, San Juan, ahí lo habla. Y dice que Él nos dio potestad de ser hijos legítimos de Dios, no hijos de papá y mamá. Solo imagínate, óyeme bien. Óyeme bien. Tú que tienes vida. Tú que tienes vida, escúchame. Cuando papá y mamá tienen relaciones, son miles de espermas que entran ahí. Miles. Y tú y yo somos los privilegiados de todo ese montón de miles. Mira, tú tienes vida porque Dios te dio. Yo tengo vida porque Dios me la dio. Y somos privilegiados. Y esto es real. Y aunque digan, ¿por qué predica? Porque es la verdad, es la verdad. Es un privilegio de parte de Dios. Es un privilegio tan grande que tú tengas vida y yo tenga vida.
Fuimos privilegiados, como cuando la gallina pone un montón de huevos. Hasta los pollitos, algunos pollitos son privilegiados porque unos salen choros y podridos, ¿sí o no? Hasta en los animalitos cuando ponen sus polluelos. Pero tú y yo que estás escuchando hoy, Dios te quiere dar otra vida más mejor todavía. ¿Por qué te quiere dar una vida mejor Dios? Porque Dios quiere sacarte de esa vida del pecado, de esa vida de confusión, de esa locura, de esa tristeza, de ese llanto, de todo eso. Dios te quiere restaurar, darte una vida nueva, aleluya. Porque Cristo ha venido a dar una vida nueva. Ese es el plan de Dios, ese es el plan poderoso del Evangelio. El Evangelio glorioso de Cristo, aleluya. Por eso hoy Cristo quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Imagínate que solo, no sé si tal vez alguno de aquí ya fue al hospital. Yo sé que muchos van a los hospitales. Y si te fijas, muchas veces solo te hacen un escaneo y te vuelven a mandar lo mismo. O a veces ni te atienden porque son montones de gente y dicen no hay camilla, no hay tiempo para usted. Y a veces uno va al hospital y tenés que pasar, si te vas en la mañana todavía está mucha gente hasta esta hora, se le llega la noche y todavía no lo atienden. Qué tremendo. Y muchas veces te detectan cáncer, te detectan cualquier enfermedad y los doctores no pueden hacer nada por las personas. No pueden hacer nada. Pero mira, cuando aquel hombre y aquella mujer confían y entregan su alma a Cristo, los doctores terrenales dicen, ¿sabe qué? Ya no tiene remedio. Esa enfermedad que tienes está muy avanzada, ya hicimos todo lo que pudimos con tu cuerpo. Así es que 2 meses, 3 meses, tal vez llegas y ahí te vas. Eso es lo que los doctores dicen. Pero cuando aquel hombre ha escuchado los dichos de la boca de Cristo y ha visto con sus ojos, dice, no, pero yo vi a mi primo, yo vi a mi mamá, yo vi a mi familia, yo vi a mi vecino que estaba peor que mí y Dios le dio vida. Entonces viene aquel hombre y reconoce, dice, no, yo voy a aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y ya no hay necesidad que los hermanos le estén llamando, ya no hay necesidad porque él ya ha escuchado. Él mismo va y busca a Cristo. Y él dice a las iglesias o a quien sea, yo quiero recibir a Cristo, llorando, yo quiero recibir a Cristo. Porque los doctores me han dicho que solo me quedan 2 o 3 meses, pero yo quiero recibir a Cristo. ¿Qué pasa ahí? Muchos cuando reciben a Cristo desaparece aquel cáncer, desaparecen aquellas enfermedades. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el único poderoso que puede hacer una vida nueva. Pone tendones nuevos, restaura los huesos, pone pulmones, pone cerebro, pone corazón nuevo. Todo Dios lo hace nuevo, los riñones, todo Cristo lo hace nuevo, aleluya, todo. Él es el único restaurador. Y hay 2 cosas también. Como Dios conoce el corazón, si le vamos a ser fieles o no le vamos a ser fieles. Si aquel hombre pecador está agonizando, y hay 2 cosas, Dios sabe el corazón de ese hombre, que si ese hombre y esa mujer Dios la sana y la liberta, en ese momento ese hombre y esa mujer va a seguir pecando. Entonces en el momento que este hombre y esta mujer reciben a Cristo, Dios lo que hace es mejor llevárselos, porque ya lo recibieron, les da vida eterna. Gloria a Dios. Porque Él sabe que si ese hombre y esa mujer les da una oportunidad, van a seguir en los vicios, van a seguir destruyendo su cuerpo. Van a ser mal agradecidos como aquellos 9 leprosos, que solo uno fue el agradecido, los otros 9 leprosos cuando se sintieron limpios, les fueron otra vez a revolcarse al pecado del mundo. Pero uno de los leprosos fue agradecido. Entonces Dios sabe cuando alguien está ya en agonía. Dios tiene 2 partes. O lo levanta de ahí, le da vida para que testifique y que predique su palabra, que Dios lo sacó cuando ya no tenía vida, que estaba muerto, que ya la familia ya tenía hasta la caja. Entonces Dios levanta de ahí para darle gloria, testificar que hay un Cristo poderoso. O si no, se lo lleva también. Y qué lindo es ir a los hospitales o cuando alguien le dice, hermano, mire, yo quiero que vaya a orar por mi familia. Hermano, yo quiero que vayamos al hospital, porque fíjense que tenemos a alguien allá que ya está agonizando y está en las últimas. Y qué lindo cuando le abren el corazón a Cristo. Y uno va a predicar por esas almas que están en agonía, que están en las últimas. Qué precioso. Cuando mueren, pues Cristo se las lleva. Bendito sea Dios. ¿Sí? Sí, Señor. Porque hay personas también que están todavía, pueden hablar. Y hay personas que tremendo, viendo la situación que se encuentran, que ya agonizando,
y todavía pueden ver y todavía hablan. Y le dice, ¿quiere recibir a Cristo? Y todavía le dicen no, y dicen que no. ¡Qué tremendo! Y estando ya en agonía. Pero Dios es lindo. Dios ha llegado en esta hora tiempo a tu vida. ¿Por qué? Porque una vida de pecado está enferma en todas las circunstancias. Una vida en el pecado está enfermo. Económicamente, moralmente, físicamente, en todas las áreas está mal. Entonces Dios viene a restaurar esas almas. Dios, que rico, viene a dar riquezas en abundancia, la da Dios, porque Dios no da por medidas. Dios nos da las cosas más hermosas, los da Dios, ¿sí? Entonces hoy tienes la oportunidad de reconciliarte con el Gloria Señor, a Dios, aleluya. o decir, yo te recibo, Señor Jesús, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y por eso dice también aquí, por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, oí, los gentiles, está hablando de nosotros. Por tanto, acordados, estamos en el 2:11. Por tanto, acordados de vosotros los gentiles, que en cuanto a la carne erais llamados incircunciosos por la llamada de circuncisión hecha con manos de la carne. Pero en el tiempo, dice, pero en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajena a los pastos de la promesa, sin esperanza, sin Dios, el pacto dice, sin Dios en el mundo. Pero ahora tenemos una ciudadanía, la que está en el cielo. Aleluya. Y esa ciudadanía no es corruptible, porque aquí todo el mundo dice, yo soy ciudadano americano, yo soy nacido acá. Pues sí, está bien, pero lo que viene ahorita para este país, lo que viene, las profecías de la palabra del Señor, no importa que seas americano, todo el mundo va a salir disparado para las tierras, ¿sí? Todo el mundo va a salir allá con sus niños que tal vez ni pueden ni español allá, porque los inculcaron a puro inglés acá, y lo que viene para acá es duro, es tremendo. Y muchos van a querer salir y no van a poder, lo más tremendo. Van a querer salir muchos van a querer huir de acá y no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque van a ser los primeros en la emboscada. Cuando venga esa guerra van a mandar todas esas multitudes, masas, y ya por último van a llegar los propios militares. Van a mandar primeramente ahí para debilitarlos, poniendo de emboscada a las personas, y ya por último van los militares fuertes de acá. Por eso viene una inmigración que todo el mundo va a tener papeles, pero esta ciudadanía aquí no vale. La ciudadanía más grande es la del cielo. Esa es la residencia y la ciudadanía de allá del cielo. Es incorruptible la que tenemos que desear, no la de aquí. Aquí cuánta gente por andar manejando, o les ponen de Uruguay que andan de borrachos, les quitan los papeles, hasta viene migración y hasta les rompen los papeles, mira. Sí, y es cierto. ¿Por qué? Porque la mejor ciudadanía es la del cielo, esa es la más mejor, esa es la más linda, donde están las calles de oro y el mar de cristal, dice la palabra. Esa es la mejor ciudadanía, donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde solo vamos a estar adorando a Dios las 24 horas diciendo aleluya, gloria a Dios, alabando el nombre de nuestro Señor con alabanzas tan lindas. Esa es la que todo pecador tiene que buscar, la gloria de Dios, no lo corruptible, porque todo lo de este mundo realmente, todo es dolor de cabeza. ¿Cuánto sudas en el trabajo para ponerte unos zapatos más o menos? ¿Cuánto sudas para ponerte un buen pantalón, una buena camisa, o comprarte una buena loción? ¿Cuánto sudas para comprarte, que sea una moto, una bicicleta o un carro? ¿Cuánto para comprarte un traje? Y cuando se arruina, aunque sea nuevo, todo el mundo decimos, ay Dios mío, ay. ¿Por qué? Porque todo esto es vanidad de vanidades, pero lo que Dios tiene preparado para
para todos los pobres allá arriba en el cielo. Todos aquellos pobres, todos los pecadores que reciban a Dios, les tiene un reino inconmovible, un reino precioso, aleluya. Ese es el mejor reino, el reino de Dios. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera venir a recibir a Cristo? ¿Habrá alguien que quiera ser un buen soldado, un buen ministro para el Evangelio de Cristo? ¿Habrá alguien en esta hora que quiera arrepentirse de sus pecados y decirle al Señor Jesús, en esta hora, Señor Jesús, yo soy un pecador, pero yo me entrego a ti para que me hagas una nueva criatura? Y Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Levanta tu mano y di conmigo, Señor Jesús, en esta hora, abre tu boca y dilo, porque yo sé que hay mucha gente que tiene el deseo, la palabra ha martillado, la palabra lo ha ablandado en el corazón. Y muchas veces tienen el deseo, pero dicen mucha gente, me da vergüenza. Que no te dé vergüenza, la gente no te va a salvar. La gente no te va a dar esa sanidad. La gente no te va a dar esa paz. Pero Cristo sí te va a dar esa sanidad y esa paz. Y eso que tú estás pidiendo en tu corazón, Dios te va a dar la bendición. ¿Sí? Entonces levanta tu mano y abre tu boca ahí donde estás. Y dile, Señor Jesús, en esta hora, yo te entrego mi cuerpo, alma y espíritu, mi corazón. Todo mi ser lo pongo en tus manos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y pon esa sed y hambre en mi corazón, en mis oídos, de buscar una iglesia evangélica, de poder orar, de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender alabanzas, de poder aprender tu sabiduría. Y Dios la va a hacer en tu vida, pero si lo haces de corazón. Y Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida, porque para Dios no hay nada imposible. Que Dios te bendiga. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces Dios hará algo maravilloso en tu vida. Vamos a orar, Padre, en esta hora yo te pido por los hermanos y hermanas y por amigos que lo ven por medio del Facebook, por medio del YouTube. Yo te pido, Padre, por esas almas que lo ven en el YouTube, que lo ven en el internet. Esas almas que están sedientas, que siempre están pendientes de los mensajes, no de mía, no que es tuya, porque la palabra es tuya, no es mía, Señor, porque no es elocuencia de hombre, es palabra tuya, Padre, que hace efecto, porque por dónde entra la fe, por los oídos, escuchando la palabra que ha salido de la boca de Dios, y esta palabra es sagrada, esta palabra es bendita, Padre. Entonces yo te pido por esas almas que escuchan tu palabra, Señor amado, libértalos de la esclavitud del alcoholismo, de la esclavitud del pecado, Señor, que cada día están muriendo por agonías, con aquella resaca, con aquellas crudas, con aquellas gomas, con aquel dolor, con aquella desesperación. Libértalos en esta hora, Padre. Glorifícate en ese corazón, Señor. Tú puedes quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, Señor. Tú puedes restaurar ese cuerpo, Padre. Glorifícate en esta hora. Quita la venda de los ojos. Quita, Señor, todo estorbo, toda barrera que el enemigo había puesto en ese cuerpo, en el corazón, en esa mente, en esos oídos, y que seas tú libertándolos, Padre, y los declaramos sanos, los declaramos libres en esta hora para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias te doy, Señor amado, en esta hora por mis hermanos que los acompañaron en esta hora, Padre. Yo te pido por el hermano Rolando, bendice su vida, por la hermana Nina, por la hermana Nelly. Y gracias, Padre, por los que estuvieron aquí. Bendice a cada uno de ellos. Y te damos la honra y la gloria y las alabanzas, Padre. Gracias por usar nuestras vidas, Padre. Amén. Y también te pido por mis hermanos que han venido en esta hora también a predicar tu palabra, Señor. Glorifícate en esta hora, que ellos siempre traen dos cosas. Traen primeramente la palabra, que es comida espiritual, y traen también comida para su cuerpo, Padre. Que seas tú bendiciendo sus vidas y úsalos, Padre. Guárdalos, protégelos, Señor. Y te damos gracias en este momento, Señor, que tú hasta aquí hemos llegado, Señor. Guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, Padre. Así como los trajiste en bien de nuestros hogares, así llévalos a nuestros hogares. Que vayamos bajo la unción, la cobertura, la coraza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así que voy a traer mi carro, bro. ¿Cómo está, bro? Dios le bendiga.